Bueno, un saludo a todos mis queridos colegas. Paso por aquí para saludar, dándole las gracias a mis amigos Dani y Luis por haberme invitado a hablar un poco sobre el avance mandibular en la plataforma de SAS. Saludos a todos mis colegas y espero que les sea de ayuda y que puedan aplicar estos tips que voy a compartir hoy sobre avance mandibular para tener éxito en este featuring que tienen los alineadores transparentes. En principio, quería, por supuesto, siempre saludar y agradecer a mis amigos Dani y Luis, que siempre me incluyen en lo que es la formación en ortodoncia invisible que ellos imparten a través de su plataforma Smart Aligner Services, la cual recomiendo ampliamente. Vamos a hablar un poco sobre avance mandibular, vamos un poco al grano, vamos un poco a la parte clínica, que es la que más nos interesa, dejando a un lado quizás toda la parte teórica que estoy seguro que todos manejamos muy bien en cuanto a lo que es el crecimiento, el pico de crecimiento puberal, todos estos conceptos que hemos tenido familiares desde que comenzamos en esta carrera de la ortodoncia. Vamos un poco a la clínica, a lo que funciona y a lo que no, de acuerdo a nuestra humilde experiencia. En principio, el avance mandibular, cuando teníamos ortodoncia con brackets, lo hacíamos a través de aparatos ortopédicos. En este caso, el Twin Block era el aparato más usado y de lo cual hay más estudios en la historia de la ortodoncia. Y se trataba básicamente de dos bloques que obligan al paciente a morder adelante. Por supuesto, estos bloques eran modificables para promover entonces lo que es una erupción de los molares durante ese proceso de avance. Esto no solamente creaba un avance ortopédico mandibular, sino también un movimiento dentoalveolar, de mesialización de los dientes inferiores y de distalización y retroinclinación de los dientes superiores. Era una combinación de movimientos. Sin embargo, utilizábamos el Twin Block y después teníamos que utilizar brackets. Era raro cuando hacíamos lo contrario, primero brackets y después Twin Block, para lo cual utilizábamos otro aparato que se llamaba el Forsus, o que se sigue llamando el Forsus, por supuesto. Yo hablo como si esto fuese parte del pasado y no, es el presente también de la ortodoncia, simplemente que hoy en día lo hacemos de una manera mucho más eficiente, en mi opinión. Invisalign, la primera compañía de alineadores, nos presenta la primera solución a esto. Básicamente es hacer ortodoncia invisible, alinear, nivelar los dientes en los tres planos del espacio, pero incorporando unas aletas de precision wings o aletas de precisión, las cuales obligan al paciente a morder en una fase del tratamiento de mínimo de 6 meses, morder adelante para que podamos entonces promover un crecimiento condilar y un reposicionamiento mandibular hacia adelante. Esto fue un antes y un después de la ortodoncia porque podemos combinar un tratamiento ortopédico con un tratamiento de ortodoncia correctiva en el mismo aparato. De esta manera podemos ser mucho más eficientes en cuanto al tiempo y sobre todo comenzar cuando se debe comenzar, o cuando está recomendado comenzar este tipo de tratamientos ortopédicos, que es en la fase de el pico de crecimiento puberal en los adolescentes entre los 13 y 16 años. Esto es mandatorio para que esto resulte, aunque ya veremos que no tanto, o ya veremos que no es tan así, pero bueno, un poco en base a la experiencia clínica. Pero en principio Invisalign nos ofrece estas aletas. Por supuesto, estas aletas están, o la premisa era que estaban fuera de la oclusión para no levantar la dimensión vertical. Sin embargo, pronto comenzaron a dar ciertos problemas. ¿Por qué? Porque el paciente tenía que habituarse a morder adelante, a poner una aleta delante de la otra. Muchas veces no lo lograba y lo que hacía era que chocaban las aletas se aplastaban y generaba un movimiento de abanicamiento de los molares superiores, lo cual generaba una alteración en la curva de Wilson porque las aletas eran sumamente blandas. Entonces ese fue el primer problema que nos dio, ¿vale? Aparte, no podíamos utilizar ataches en lo que es las caras vestibulares de los premolares y molares donde estaban ubicadas las aletas, por lo cual nos obliga a hacer una fase pre-avance, es decir, desarrollar transversalmente los arcos, coordinar tridimensionalmente los arcos dentarios antes de comenzar esa fase de avance mandibular. Luego las aletas fueron mejoradas y ahora tenemos unas aletas que son mucho más resistentes y de esa manera ya nos evitan todos estos problemas. Sin embargo, sigue existiendo la necesidad de hacer una fase pre-avance. Angel Aligner, que es la compañía con la cual hoy en día trabajo,
nos ofrece una versión, en mi opinión, mejorada de lo que es el avance mandibular integrado a los alineadores. En este caso, hace una perfecta mezcla entre lo que es un aparato ortopédico de Twin Block con los alineadores, pues utiliza los bloques ubicados en las caras oclusales, tal cual como el Twin Block, lo que tiene una gran cantidad de ventajas, entre ellas que podemos hacer movimientos dentales al mismo tiempo que avanzamos. Imagínense un adolescente que ya está a punto de dejar su pico de crecimiento puberal y tendríamos que pasar un año preparando los dientes para después empezar el avance mandibular. Con Angel Aligners podemos empezarlo en el momento, pues podemos hacer movimientos dentales al mismo tiempo que el avance mandibular, debido a la ubicación de las aletas, que está en la zona oclusal, normalmente en el área premolar, lo que nos permite hacer movimientos en los tres planos del espacio e inclusive distalización de los molares superiores, expansión e inclusive round tripping anterior al mismo tiempo que vamos avanzando. Así entonces vamos un poco más rápido y vamos disminuyendo la cantidad de alineadores de etapas activas en eso. Ahora, aparte, tiene una mejora, algo que no tiene el Twin Block, que son unas superficies que entre ellas se adaptan muy bien a la hora de hacer ese avance para que al paciente le sea más difícil desalojar lo que es el contacto entre las aletas superiores e inferiores o entre los bloques superiores e inferiores. Es una mejora que tiene el sistema, un poco así se ve, como ven entonces la aleta o el bloque inferior está ubicado por delante del superior, tal cual como el twin block que todos conocemos, lo cual hace que funcione excelentemente bien. Aparte que podemos colocar ataches por vestibular, que ya veremos que con Precision Wings de Invisalign era imposible hacerlo, había que colocarlos por lingual o por palatino, lo que representa de alguna manera un retroceso, un poco una dificultad en el día a día de lo que es una consulta de ortodoncia invisible, colocar ataches por lingual tan posterior, sobre todo en niños. Es bastante complicado. Yo soy el tipo de ortodoncista que hago los controles con mis manos, así que sé lo que cuesta hacer y lo que no de primera mano, así que mientras más simple sea todo, mejor. Aparte que ahora podemos incorporar botones, en este caso los Angel Buttons, que son estos botones integrados en el alineador para reforzar ese avance mandibular con el uso de elásticos de clase 2. En Precision Wings normalmente no tenemos esa oportunidad de utilizar elásticos, pues no podemos colocarlos en las partes vestibulares de los molares inferiores debido a la presencia de las Precision Wings. Así que muchas veces teníamos que hacer recortes con las pinzas de recorte de gancho para poder colocar entonces esos elásticos, pero por supuesto eso interfería en lo que era la adaptación de los alineadores. Entonces esto todo ha sido mejorado por las aletas o los bite blocks de avance en la tecnología A6 de Angel Aligners, lo cual es una maravilla y que ya todas las compañías están reaccionando a esto y están haciendo sus propias versiones de estos bite blocks que funcionan de maravilla. Siempre tenemos que colocar o registrar la mordida en lo que es una mordida constructiva. Esto lo sabemos mejor que nadie porque tenemos años haciéndolo con niños, tratamientos ortopédicos para aparatos ortopédicos, como sea, con una cera de mordida o con silicona o de la manera que sea. Podemos tomar estos registros para montarlos en esta relación y entonces los técnicos saber exactamente en qué grosor y en qué dimensiones hacer esos bite blocks o esos precision wings. Entonces, el primer tip, vamos al grano, vamos a lo que vinimos. El timing, pico de crecimiento puberal, esto es lo que nos dicen todos los artículos, esto es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más eficiente, pues el crecimiento está en su pico, es decir, podemos hacer crecer literalmente esa mandíbula a nivel de los cóndilos, inclusive a nivel del cuerpo, reposicionarla en anterior. Sin embargo, y lo pregunto, ¿en niños también? Mi respuesta dentro de mi humilde experiencia es cuanto antes, mejor. Recuerden, nosotros cuando hacemos los análisis, en este caso el análisis carpal o hoy en día lo que es el análisis de las vértebras con el análisis del doctor Bachetti, que hoy en día con la plataforma de Angel Aligner se lo podemos hacer de forma automática, tan rápido como lo van a ver en esta parte, en esta diapositiva, tan solo apretando un botón ya tenemos el análisis y la recomendación escrita en este caso, de cómo está ese paciente en cuanto a ese crecimiento vertebral o esa morfología vertebral que nos dicen que
fase de crecimiento está. Esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer en tiempo real y podemos entonces determinar el momento ideal. Sin embargo, en niños recuerden que nosotros tenemos que regular funciones respiratoria, masticatoria, de deglución, todo lo sabemos muy bien. Y una de las cosas que tenemos que también resolver es avanzar la mandíbula cuanto antes, independientemente de que no tengamos el pico de crecimiento puberal en pacientes de 8 años, en pacientes de 6 años, inclusive en pacientes en dentición primaria con filosofía de RNO. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr el frote incisivo. Recuerden que el frote incisivo es fundamental para el desarrollo de la premaxila y para el desarrollo del complejo cráneo-facial. Así que cuanto antes, mejor. Y recuerden que en los niños la morfología del hueso aún está en fase de crecimiento, se está moldeando y nosotros con un simple aparato ortopédico podemos reposicionar esa mandíbula en un tiempo bastante reducido y ya evitar problemas en el futuro e inclusive aumentar lo que es la vía aérea posterior para que el niño respire. Recuerden que esta es una de las principales funciones que nosotros podemos mejorar en los niños y les devolvemos una serie de beneficios durante ese periodo de crecimiento. Fíjense esta niña con ese gran overjet, esa mandíbula retroinclinada, el labio inferior en eversión. Fíjense el surco mentolabial, cómo está pronunciado. Fíjense en la radiografía cómo se ve esa gran inclinación de los incisivos superiores, pero más me preocupa la retroposición de lo que es la mandíbula, inclusive en sentido vertical. Fíjense, esta es la situación, la gran compresión de arcos. Recuerden, eso es una de las principales causas por la cual la mandíbula se queda atrás en el crecimiento, porque el arco superior, de alguna manera, al estar comprimido, atrapa la mandíbula atrás y no permite que crezca tridimensionalmente. Entonces genera este tipo de situación que se exacerba, obviamente, con la presencia de hábitos parafuncionales, entre otros, el hecho de que la paciente mete el labio en el overjet y aumenta entonces lo que es la situación de la mandíbula. Fíjense entonces nosotros cómo podemos planificar, en este caso, expandiendo el arco superior e inferior, coordinándolos y después con las aletas, en este caso de precisión de Invisalign, cómo podemos hacer un avance mandibular en relativamente poco tiempo. Estamos hablando de cambios semanales y estamos hablando de 50 alineadores. Nosotros podemos lograr entonces pasar de esto a esto. Es una situación mucho más idónea para esta paciente porque tenemos el frote incisivo, al mismo tiempo un desarrollo tridimensional de los maxilares, una coordinación de arcos, espacio suficiente para que esos dientes permanentes puedan salir correctamente, que es uno de los objetivos principales de esta fase 1 de tratamiento. Fíjense cómo el paladar queda mucho más amplio para que la lengua tenga espacio para poder hacer su función durante la deglución y poder descansar en la parte superior. Por supuesto, todo esto acompañado de una reeducación de funciones de la mano de nuestro logopeda. Esto es fundamental también para que esto perdure en el tiempo. Entonces, una paciente preparada para crecer correctamente y para tener una erupción normal. Fíjense el overjet, cómo lo reducimos en un periodo aproximadamente de un año. En un año resolvimos todos los problemas prácticamente al mismo tiempo y en una paciente que no está en su pico de crecimiento puberal, es una paciente infantil, una paciente de 8 años. Esto también se puede hacer. Fíjense cómo el labio mejora, el labio inferior, esa versión. Miren el surco mentolabial, por supuesto ese mentón o ese pogonium blando sigue estando muy retrasado, pero igual esta paciente apenas está creciendo, nosotros estamos redirigiendo ese crecimiento para que todo funcione mejor. El segundo tip, en niños, elásticos de clase 2 o avance mandibular. A mí particularmente cuando puedo elegir entre elásticos y avance mandibular, prefiero siempre el avance mandibular en niños. Ambos pueden funcionar. A la prueba está este paciente, también respirador bucal, con todas las fascias adenoideas, todo lo que ya sabemos, la mandíbula retroposicionada, un crecimiento vertical que tenemos que corregir. Nosotros entonces aquí planificamos hacer el tratamiento de alineadores Invisalign First y fíjense cómo el overjet está bastante aumentado y cómo nosotros en una planificación de expansión con todo lo que sabemos el protocolo de Molar Incisor First y todo lo que sabemos de First, lo hicimos, pero durante el tratamiento hicimos recortes en el alineador, en superior y en inferior, para utilizar elásticos de clase 2, simplemente elásticos de clase 2.
y pudimos entonces resolver no solamente el problema transversal, sino el problema sagital también, logrando el frote incisivo, logrando espacio para la lengua, espacio para los dientes. No lo hicimos con avance mandibular, lo hicimos con elásticos. ¿Por qué no lo hicimos con avance mandibular? Por petición de la madre del paciente. No quería el avance mandibular porque ya otra persona que conocía lo había utilizado y tuvo la mala experiencia de morderlos, dañarlos y tener múltiples refinamientos. Así que convencí a la paciente o a la madre del paciente que utilizásemos por lo menos elásticos de clase 2 para corregir esa clase 2 a una edad temprana. Y fíjense cómo logramos ahora sí el brote incisivo, el frote incisivo, cómo logramos ese contacto anterior, la línea media quizás un poco desviada, pero recuerden que después viene la fase 2, en donde yo voy a corregir todos estos pequeños detalles, pero ya es un paciente que tiene un paladar mucho más un espacio mucho mayor para la lengua y una función masticatoria y de deglución mucho más regulada. Fíjense cómo tenemos espacio para los dientes permanentes que van saliendo correctamente. El overjet, cómo lo logramos reducir, esto con elásticos. Y fíjense cómo mejoramos muchísimo el perfil del paciente. Miren el labio inferior, miren la línea E de Ricketts, miren todo cómo ha mejorado. Sin embargo, mi preferencia siempre va a ser el avance mandibular con aletas de precisión o con bloques, en este caso de Angel Aligners, con bloques de avance, pues en mi opinión el Pogonium blando, el mentón blando queda mucho mejor posicionado con estos dispositivos que con elásticos de clase 2, debido a que los elásticos de clase 2, recuerden, generan efectos deleterios. ¿Cuáles efectos deleterios? Extrusión de los molares inferiores y retroinclinación de los incisivos y de los caninos. Por lo tanto, fíjense el ángulo nasolabial de este paciente cómo se redujo considerablemente. Esto, por supuesto, fue por el efecto adverso de los elásticos de clase 2. No estoy diciendo que los bloques de mordida o los precision wings no generen movimiento dental-alveolar. Sí lo generan, pero en mucho menor grado y de forma más uniforme. Entonces, esto es un tip importante. Si pueden elegir entre avance mandibular con aletas de precisión o bloques de mordida o elásticos de clase 2, siempre elijan el avance mandibular ortopédico que nos ofrecen hoy en día las compañías de alineadores. Salto virtual de 2 milímetros cuando el overjet es de 8 milímetros o más. Es decir, el salto virtual puede ser uno solo de clase 2 o puede ser en fases de 2 milímetros. Cada 8 alineadores hay un nuevo salto. ¿Esto por qué? Porque cuando es mayor de 8 milímetros el overjet, lo ideal es reducirlo por lo menos a 7 antes de empezar el avance, pero si tenemos prisa y necesitamos avanzar y no nos da tiempo de hacerlo, por lo menos hacer los saltos cada 2 milímetros. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de un solo salto hasta los 8 milímetros, va a ser muy incómodo para el paciente y sobre todo difícil de posicionar la mandíbula y las aletas de precisión o los bloques de mordida en la zona correcta, y esto nos puede traer problemas de adaptación y de que se aplasten y de que el paciente entonces necesite más refinamientos. Entonces lo mejor y lo ideal es hacerlos de saltos de 2 milímetros para dar tiempo entonces a esos cóndilos que funcionen mejor. Fíjense este caso, con lo mismo, un paciente que ya está a punto de su pico de crecimiento, 12 años, la mandíbula súper atrás, miren el labio inferior, miren el surco mentolabial, como está pronunciado. Fíjense la inclinación de los incisivos inferiores, así que elásticos de clase 2 totalmente contraindicados en este caso por el efecto adverso de la proinclinación de los incisivos inferiores. Fíjense cómo la mandíbula está totalmente atrapada atrás en todos los planos del espacio. El maxilar está comprimido transversalmente, hay mordida profunda anterior, en fin, hay una serie de problemas que hacen que la mandíbula no pueda crecer. Y adicionalmente a eso, tenemos mordida en tijera posterior, o sea que un caso que hay que primero coordinar antes de avanzar. Esto es fundamental, porque si no, la mandíbula simplemente no avanza porque está bloqueada, ¿no? Entonces tenemos que primero expandir sobre todo el arco inferior, lo cual vamos a hacer con elásticos, solo con los alineadores o solo con brackets. Es muy complicado hacerlo, tenemos que lograrlo es con elásticos. Entonces hicimos una fase de preavance que está limitada solamente a 24 alineadores, pero nos ayudamos de elásticos para hacerla más predecible y luego comenzamos entonces el avance. Muchas veces no nos dan esos 22, 24 alineadores de preavance para poder coordinar los arcos, entonces lo que recomendamos es hacer una fase de alineadores sin avance mandibular y luego entonces hacer un refinamiento con el avance. De esta manera poder secuenciar mejor los movimientos y lograr todos esos objetivos pre-avance.
En este caso lo hicimos un poco deprisa debido a que el paciente estaba muy cerca del pico puberal de crecimiento y quería aprovecharlo para que ese avance fuese más eficiente. Entonces fíjense cómo llegamos aquí al refinamiento, donde siempre antes de refinar colocamos lo que son botones de interdigitación, justamente por esa mordida abierta posterior que casi siempre sucede durante el avance, para entonces luego empezar a refinar, básicamente a mejorar sobre todo la desviación de línea media y a condicionar mejor esa simetría en cuanto a la posición del maxilar y la mandíbula. Un tratamiento con Precision Wings, como ven, con Invisalign, y fíjense cómo pasamos de tener entonces un maxilar así a un maxilar mucho más expandido, sobre todo una mandíbula más expandida. Tenemos, por supuesto, unos arcos más coordinados. Aquí están los botones de interdigitación y tenemos ahora entonces que trabajar en ese lado derecho, que es el lado de masticación, donde la clase 2 es mayor, por lo tanto allí tenemos que hacer un poco de distalización del cuadrante 1, mesialización del cuadrante 4, para lograr entonces esa simetría de los arcos. Pues con Precision Wings es complicado lograr lo que es un avance asimétrico, eso ya lo vamos a hablar más adelante. Muy bien, el overgel, fíjense cómo disminuye muchísimo. Ya tenemos entonces contacto en anterior. Fíjense la mordida cruzada en tijera, cómo la corregimos previo al avance, pero por supuesto el avance hace que se vea aún mejor. Fíjense del lado izquierdo cómo ya tenemos inclusive una super clase 1. En principio ya logramos todos estos objetivos. Fíjense el maxilar superior cómo se desarrolla, la mandíbula, miren cómo queda completamente desarrollada y el perfil como mejora muchísimo. Fíjense el labio inferior, el surco mentolabial, en la posición mandibular, todo como mejora. Este es un paciente que en 1 año y 4 meses logramos entonces esta posición de la mandíbula y ya por supuesto ahora es un tratamiento netamente correctivo lo que nos queda. Fase pre-avance mandibular con Precision Wings. 25 etapas son suficientes, lo que hablábamos antes. Muchas veces no son suficientes. Entonces no importa, podemos hacer una fase pre-avance de alineadores normal sin las aletas de precisión y luego entonces y luego entonces las aletas de precisión para lograrlo. Entonces fíjense, en este caso hicimos primero una fase pre-avance dentro del el mismo avance mandibular. Luego viene el avance mandibular. Pero en este otro caso, nosotros tuvimos que lograr esta situación inicialmente con una fase previa de alineadores sin avance y luego en la fase siguiente, entonces, lo que es el refinamiento con avance directamente desde la primera etapa para lograr entonces esa posición mandibular deseada. Entonces, eso es un poco lo que hacemos. No nos dejamos limitar por esos alineadores de la fase preavance, sino simplemente decidimos si queremos secuenciar o no. Antes entonces del avance, todo va a depender, por supuesto, del momento ideal en el cual debemos empezar ese avance. Llámese pico de crecimiento puberal. Desbloquear la mandíbula tridimensionalmente para avanzarla. Esto ya lo hemos dicho, por supuesto, lo que hablábamos, ¿no? Tenemos que coordinar los arcos, tenemos que eliminar cualquier prematuridad que evite que la mandíbula pueda avanzar correctamente. Esto es un principio que conocemos de ortodoncia convencional y que tenemos que también aplicar con alineadores. La ventaja es que lo podemos hacer en la mayoría de los casos y sobre todo ahora con Angel Aligners, todo al mismo tiempo. Entonces fíjense cómo pasamos de esto a esto. Evitar movimientos dentales durante el avance, solo en Invisalign. ¿Por qué? Si nosotros hacemos movimientos durante el avance mandibular con Precision Wings, vamos a tener problemas de ajuste, vamos a tener al paciente que no le ajusta el alineador. Entonces lo ideal es que hagamos los movimientos previo al avance para luego el avance hacerlo solo sin movimiento dentoalveolar. Esto solamente con los Precision Wings. ¿Por qué? Porque con Angel Aligners, como tenemos los bloques de avance, sí podemos hacer movimientos de forma simultánea. Es decir, nosotros podemos mover dientes al mismo tiempo que podemos avanzar la mandíbula, pues la posición de los bite blocks está justamente en oclusal. Así que no solamente no interfiere con estos movimientos dentales, sino también nos levanta la mordida, como unos topes de mordida, para que los dientes tengan más libertad de poderse mover en todos los planos del espacio sin ningún problema, como cualquier movimiento. Así que esto es una gran ventaja, lo cual nos reduce los tiempos de tratamiento. Fíjense, todo esto en 33 alineadores apenas. Una maravilla.
Fíjense, este caso, pudimos hacer inclusive una secuencia de lo que es molar and incisor first, molares e incisivos primero, y después los sectores laterales expandirlos con el anclaje de los molares de los incisivos, lo que hacemos en Invisalign First desde el inicio, pero todo al mismo tiempo con el avance, es decir, podemos ahorrar muchísimo tiempo de tratamiento y esto solo nos los brinda este tipo de tecnología que, bueno, que ahora Invisalign también va a aplicar a partir del año que viene, porque me imagino que se han dado cuenta de las ventajas que tienen los byte blocks. Dejar espacio virtual anterior de 2 milímetros, hay que hipercorregir ese espacio. Si no dejamos ese espacio, muchas veces tenemos contactos prematuros en anterior, lo cual nos va a generar una mordida abierta posterior, eso ya lo sabemos. Entonces, siempre que hagamos avance mandibular, hay que dejar un espacio virtual, es decir, un overjet de 2 milímetros o más para, en todo caso, en el refinamiento, disminuirlo si queremos. Pero básicamente hay que hipercorregir esto porque si no, vamos a tener una mordida abierta posterior de seguro. Bloque superior plano y no biselado. Existen dos tipos de bloques en Angel. Tenemos el plano, que es el de arriba, y tenemos el biselado, que es el de abajo. Por experiencia, nos gusta más el tipo uno, que es el plano, el superior. ¿Por qué? Porque es más resistente. Si no, el paciente muchas veces, sobre todo cuando son braquifaciales, nos los van a aplastar y esto va a generar problemas, no solamente de que no va a ajustar bien el alineador, sino que nos puede generar efectos deleterios en los dientes. Así que recomendado el tipo uno, el de arriba, ¿vale? Aquí los tenemos los dos. El del lado izquierdo de la pantalla es el que casi siempre escogemos y evitamos el que está biselado. Básicamente, el que está biselado es mucho más débil y eso nos puede generar problemas porque los aplastan y nos va a generar entonces esa interrupción del tratamiento. Con Precision Wings, attachments en cara palatina, lingual de molares y premolares. Recuerden, como las aletas están ubicadas en esta zona, entonces nosotros necesitamos colocar ataches en las caras palatinas de los molares superiores, en las caras linguales de los molares inferiores, para que haya adaptación del alineador y para evitar alterar la curva de Wilson durante el uso de las aletas. Esto es muy importante. Al principio, en la fase preavance, sí los podemos poner por vestibular para poder inclusive hacer hipercorrecciones de torque radículo vestibular de los molares, pero cuando vengan las aletas tenemos que quitarlos y ponerlos por palatino. Esto con Angel Aligners no es necesario, pues con Angel Aligners podemos colocar los ataches, inclusive en la zona donde van los bite blocks, los podemos colocar por vestibular sin ningún problema. Sin embargo, siempre se pueden agregar por palatino para hacer un extra de anclaje, sobre todo en dientes sumamente cortos. Con Precision Wings, vigilar posible volcamiento de molares. Para esto es súper necesario ver al paciente cada 2 meses, es decir, cada salto. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo cuando están ubicados muy en posterior, generan, o sea, hacen que se aplasten entre ellos y esto va a generar problemas de alteración de la curva de Wilson en los molares, los van a básicamente volcar y esto nos va a generar una mordida abierta posterior que después es bastante complicado solucionar. Por eso tenemos que instruir al paciente de cómo ubicar esa mandíbula adelante, cómo poner una aleta por delante de la otra y esto lo tenemos que hacer cada 2 meses, reeducar al paciente, ponerle el espejo enfrente y mandarle entonces a hacer ese avance, inclusive filmarlo para que entonces el paciente no vaya a generar ese efecto, ese problema. Sin embargo, siempre es recomendable colocar los ataches por palatino de los molares superiores. Elásticos de clase 2, fuerza simétrica o asimétrica, o elásticos anteriores cortos. Esto es mandatorio, es fundamental. ¿Por qué? Si no utilizamos elásticos, por lo menos en las noches, el paciente en la noche muchas veces abre la boca, no duerme con la boca cerrada y entonces no va a haber ese avance mandibular durante las horas de la noche. En cambio, si utilizamos elásticos de clase 2, que con Angel Aligners lo podemos utilizar a los Angel Buttons, cosa que es una maravilla porque con alineadores Invisalign lo que hacíamos muchas veces eran recortes o botones que constantemente se despegaban. Con Angel Aligners tenemos los Angel Buttons que son perfectos para esto. Entonces, utilizamos el elástico en la noche para mantener la mandíbula avanzada. Y en pacientes que son de repente dólicos faciales con perfiles largos y con lo que llaman ángulo alto, entonces podemos utilizarlos de forma vertical en la zona anterior para mantener la boca cerrada y la mandíbula avanzada en clase 1. Básicamente eso es lo que queremos con los elásticos. Ahora, si la clase 2 es asimétrica, utilizamos el elástico del lado de más clase 2, el lado que suele ser de la masticación, o más fuerte o más horas.
y del otro lado o menos horas o menos fuerte. Entonces, tenemos que hacer una fuerza asimétrica para poder hacer un avance asimétrico de la mandíbula con los bite blocks, cosa que con los precision wings no se debe hacer, pues el paciente en el lado de masticación le va a costar más avanzar la mandíbula y lo que va a hacer es aplastar los precision wings. Así que con precision wings siempre tenemos que o resolver la asimetría antes, en una fase preavance, antes de utilizar los precision wings, o luego de el avance mandibular, en donde hayamos llevado a la clase 1, el lado con menos clase 2, entonces allí sí hacer otra fase de tratamiento, un refinamiento, en donde distalicemos o mesialicemos el cuadrante 4, por decir algún ejemplo, y resolvamos entonces la asimetría de esa clase 2 cuando son asimétricas. Esa sería la recomendación. Si se te olvida colocar el botón o si no hay espacio porque son dientes muy cortos, siempre está la opción de hacer estos recortes con la pinza correspondiente, recortes de gancho, para poder utilizar estos elásticos de clase 2. Fíjense, en este caso nosotros no utilizamos o no colocamos los botones para hacer este mantenimiento nocturno de la mandíbula avanzada, así que los hicimos entonces con estas pinzas de corte. Bloques de avance en zona premolar o molar. Normalmente están ubicadas en la zona premolar para darle libertad a los molares de expandirse, de hacer distalización, de inclusive extruirse. En braquifaciales inclusive dejamos los 7 superiores e inferiores libres para que se extruyan y nos ayuden a nivelar la curva de Spe, que es parte de lo que tenemos que hacer previo inclusive previamente al avance. Pues nos hemos dado cuenta que colocándolos en posterior es mucho más eficiente el sistema, y en clases 2 dólicos faciales inclusive nos ayudan a intruir un poco los molares, lo cual nos viene bien para cambiar el plano cruzal y anterorrotar la mandíbula. Es mucho mejor en posterior. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que en braquifaciales nos puede intruir los molares y nos puede empeorar un poco lo que es la clase 2 y la mordida profunda. Entonces, yo particularmente los prefiero siempre colocar en premolares, pero nos estamos dando cada vez más cuenta que en las zonas posteriores, más hacia los molares, es mucho más eficiente el avance, es mucho más rápido. Revisiones cada 2 meses, ya lo dijimos, para instruir al paciente que muerda adelante y coloque esas bite blocks o esos precision wings en la posición correcta. Antes del refinamiento, elásticos de asentamiento posterior. Siempre ordeno esto antes del refinamiento o inclusive los hago yo mismo. Quito todos los ataches, pongo botones, hago el asentamiento posterior y después escaneo. ¿Para qué? Para que nos ahorremos muchos meses de tratamiento haciendo esta interdigitación posterior. Y sobre todo en el avance casi siempre queda una mordida abierta posterior, a veces es inevitable, entonces esta es una buena manera de resolverlo antes del refinamiento. Ahora, ya para ir culminando, avance mandibular en adultos. Esto es muy controversial. ¿Por qué? Porque sabemos que el adulto no tiene potencial de crecimiento y que cuando usamos elásticos de clase 2 en un paciente adulto podemos generar lo que llamamos una doble mordida, o en inglés una Sunday bite, es decir, una mordida doble, una mordida de mentira. ¿Por qué? Porque realmente no se genera un avance mandibular ni un crecimiento mandibular, sino simplemente un hábito de colocar la mandíbula más adelante. Sin embargo, algunos doctores creemos que sí se puede generar cierto remodelado de la cavidad glenoidea si hacemos un avance progresivo de la mandíbula, pero sobre todo un reposicionamiento condilar. La mayoría de las clases 2, sobre todo las clases 2, división 2, que son las que más tenemos aquí en Europa, tienen el cóndilo ubicado en la parte posterior y superior de la cavidad glenoidea. Al solo destrabar la mandíbula, expandiendo el maxilar o por inclinando los incisivos, ya ese cóndilo es capaz de, con un simple avance, con un simple estímulo de avance, colocarse en lo que es la relación céntrica o la posición más cómoda y fisiológica, que suele ser en el centro de la cavidad glenoidea, para que el disco articular esté ubicado correctamente. Ese efecto lo genera justamente ese avance. Entonces, lo que dije antes, yo prefiero, antes de los efectos deleterios de unos elásticos de clase 2, utilizar unos bloques de avance o unas aletas de precisión en un paciente adulto. Fíjense este caso, esta paciente con una gran retroposición mandibular, que ya pasó su pico de crecimiento puberal. Por supuesto, aquí no va a haber crecimiento mandibular. Sin embargo, fíjense cómo este overjet lo hemos inclusive reducido y está en progreso. Lo que organizamos es la apertura de los espacios de los laterales para futuros implantes.
y al mismo tiempo entonces a empezar el avance mandibular con elásticos nocturnos solamente para hacer todo al mismo tiempo, desarrollo transversal, avance inclusive asimétrico, y es una paciente adulta que ya no tiene potencial de crecimiento mandibular. Sin embargo, estamos posicionando correctamente esa mandíbula, llevando ese cóndilo a su lugar de una manera lenta, de una manera progresiva, ¿verdad? Nada agresivo, eso es muy importante. Fíjense cómo va el caso, fíjense cómo hemos avanzado esa mandíbula, miren el overjet cómo ha disminuido bastante, miren el canino cómo va hacia atrás todo al mismo tiempo en una paciente que ya no crece, y fíjense cómo este es un vídeo que muestra cómo la paciente está perfectamente habituada a colocar el bite block inferior por delante del superior, y fíjense cómo esto es llevando la mandíbula lo más atrás posible, yo empujando la mandíbula cuando ella cierra, y fíjense que no es una Sunday bite, no es una doble mordida, es una mordida real. Y vamos apenas por el alineador número 36. Es decir, todavía falta, pero hemos logrado reposicionar esa mandíbula en un paciente adulto. Y ahora vamos a ser un poco más agresivos, no más agresivos, un poco más valientes, ¿no? Este es un paciente adulto también, con una clase 2 división 2. Me rehúso a distalizar aquí, me rehúso. ¿Por qué? Porque el origen es mandibular. Esta mandíbula me pide reposicionarla. Entonces, en una fase preavance me encargo de levantar esa mordida, me encargo de mejorar el torque anterior para ganar overjet, y entonces comienzo a primero coordinar los arcos con elásticos, como ven, hay una gran asimetría, y luego entonces un avance mandibular con precision wings. Esto, por supuesto, ayudado a unos elásticos de clase 2 asimétricos en la noche del lado de menos clase 2, y en el día y en la noche del lado de más clase 2. Y esto, por supuesto, es un tratamiento largo, pero que hemos planificado justamente para mejorar la posición mandibular de este paciente, a pesar de que es un paciente adulto. Entonces, esto fíjense cómo el avance se da de forma gradual con el uso de esos elásticos de clase 2 para poder entonces hacer más elásticos de clase 2 del lado izquierdo que del lado derecho, y de esa manera entonces lograr ese avance inclusive hipercorregido a dejarlo en mordida cruzada de clase 3 para, por supuesto, mejorar entonces esa posición mandibular en un paciente adulto. Ahora, importante, ver al paciente cada 2 meses, los avances son cada 2 milímetros, pues el overjet es bastante grande, y esto, por supuesto, llevar un punto en donde si el paciente ya no puede más, entonces parar, y entonces ahí sí planificar mesialización inferior o algo de distalización superior, pero ya no va a ser tanta como la que necesitábamos al inicio. Entonces, esto es un mensaje que les dejo, que con criterio podemos entonces utilizar estos elementos, inclusive en pacientes que no tienen potencial de crecimiento. Muchísimas gracias por su amable atención. Cualquier duda, aquí están mis redes sociales. Me pueden contactar a través de la gente de SAS, a través de mis grandes amigos Dani y Luis y todo su equipo, que están haciendo cosas maravillosas con la ortodoncia, o a través de mis redes directamente. Yo con muchísimo gusto puedo orientarlos en lo que humildemente hemos desarrollado para hacer cada vez más predecibles nuestros tratamientos, y espero que les haya servido todos estos tips que tenemos. Recuerden, la ortodoncia invisible funciona, el avance mandibular funciona, hay que tener criterio clínico de diagnóstico y planificación, y por supuesto SAS Smart Aligner Services los puede ayudar en esto, y mi persona también, por supuesto. Así que bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo a todos, y nos vemos en futuras ocasiones.